Hace 4 meses, moví a mi familia a un pueblito de montaña en la región de las Montañas Rocosas. El pueblo está justo en la frontera de un parque nacional famoso, de hecho, nuestro patio trasero da directo al parque. Por un tiempo, fue como un sueño hecho realidad, mi esposa y yo nos encantaban las vistas y disfrutábamos hacer senderismo casi todos los días, y nuestros 2 hijos chiquitos se la pasaban explorando y jugando en el bosque, por ahí cerca de los límites del parque. Pasa algo raro con este lugar. No lo entendí cuando nos mudamos aquí. Ahora sí. Como 2 meses después del cambio, empecé a verlos, los letreros. Al principio fue lento, el primero que vi estaba pegado en la puerta de vidrio automática de la tienda de comestibles del pueblo. Pero ahora están por todos lados. Todos dicen lo mismo, semana anual de conmemoración del 7 al 14 de septiembre. Parque Nacional cerrado, no se permitirá la entrada a nadie. No le di tanta vuelta cuando entré a la tienda de comestibles, aunque se lo mencioné a mi esposa cuando regresamos al auto. ¿Viste ese volante? No sé qué es esa semana de conmemoración. Dijo ella, seguro es alguna celebración local. Yo me encogí de hombros. Puede ser, pero se me hace raro que cierren el parque una semana. Eso le pega horrible a los negocios, no, es el fin de semana del día del trabajo. Seguro que tienen sus razones. Ojalá supiera lo que sé ahora. A partir de ahí, parecía que cada vez que íbamos al pueblo aparecían letreros nuevos. En negocios al azar, en todas las iglesias y en edificios del gobierno. No tardó en quedar claro, los letreros estaban por todas partes. Mi esposa y yo íbamos manejando por el pueblo rumbo a recoger a los niños, por su primer día en la escuela. El letrero raro que veía en cada ventana y en cada esquina me tenía la cabeza ocupada. ¿Notaste que pocos niños hay?, me preguntó mi esposa. ¿Qué? Su pregunta me tomó por sorpresa. Bueno, piensa en esto, el pueblo casi tiene 5,000 personas, y nosotros tenemos la única escuela primaria de la zona, y apenas he visto niños. Me quedé mirando la carretera, pensando en su comentario. Hoy en la mañana le pregunté a la maestra de los niños. Su voz bajó un poco. Dice que en el grupo de los niños solo hay 10, y en toda la escuela hay 95, ¿no te parece raro? Me encogí de hombros. Es un pueblo turístico, quizá la gente no viene para formar una familia. Supongo. Dijo ella mientras se mordía el labio. Llegamos a la escuela, mis niños y su maestra estaban junto a la banqueta. Mi esposa y yo estacionamos y bajamos. Hola, señora Johnson, ¿todo bien?, preguntó mi esposa con preocupación. La maestra sonrió. Sí, todo está increíble, hoy tus niños fueron unos angelitos. Ella le pasó a mi esposa un papel amarillo. Solo estoy aquí para dártelo, la escuela quería que cada padre recibiera uno. Y con una sonrisa ensayada dijo. Que tengas un excelente día. Y caminó rápido de regreso hacia el edificio de la escuela. Mi esposa se quedó mirando el papel y frunció el ceño antes de dármelo a mí. Solo decía. Semana de conmemoración, 7-14 de septiembre, protege a tus hijos. Nos quedamos viendo, confundidos. Mi esposa susurró. ¿Qué es esto? Yo apreté la mandíbula y miré alrededor buscando a la maestra, ya para entonces se había ido hace rato. Pero mis ojos se fueron a otra madre y su hija, que parecía tener la misma edad que los niños. Caminé rápido hacia ella. Disculpe, señora. Ella se vio sorprendida cuando me acerqué. Sí. Hola, mis hijos estudian aquí, y su maestra nos dio esto. Le enseñé el póster. ¿Sabe de qué se trata? Ella se tensó un poquito, sus ojos echaron un vistazo rápido al papel en mi mano y luego volvieron a mí. El parque no es lugar para un niño, protege a tus hijos. Susurró antes de apretar la mano de su hija y alejarse. ¿Qué dijo?, preguntó mi esposa. Yo me encogí de hombros. Nada útil. Regresamos a casa, y mientras mi esposa y los niños se acomodaban en el sillón para ver una película familiar, yo terminé en el cuarto. Tecleé en la computadora la frase, Día de Conmemoración, junto con el nombre del pueblo en el buscador, y me quedé viendo los resultados, que no servían para nada. No había nada, ni artículos, ni historia previa, ni siquiera una publicación de Facebook que relacionara esa frase con el pueblo de una forma que tuviera sentido. Cambié de táctica y escribí, Parque Nacional, y las fechas del 7 al 14 de septiembre.
La página del parque confirmó que de verdad lo cerraban esa semana, pero la web decía que era por mantenimiento planeado. Me quedé viendo, frustrado, la pantalla de la computadora. Papá. La voz de mi hijo Aarón me sacó de esa búsqueda que no llevaba a ningún lado. ¿Vas a ver la película con nosotros? Asentí con la cabeza, cerré la computadora y dije. Claro, campeón. Cuando empezó la película, el póster raro se me fue de la cabeza. Al día siguiente por la tarde, mi esposa recogió a los niños mientras yo me quedaba en casa para adelantar trabajo. Siempre me gustaba trabajar en el porche del patio. Ver el bosque virgen del parque y escuchar la naturaleza me ayudaban a concentrarme, era de las principales razones por las que quería mudarme aquí. Después de unos 15 minutos respondiendo correos y actualizando hojas de cálculo, el bosque se quedó en silencio. Ese cambio me hizo levantar la vista del laptop y mirar alrededor. El sonido del viento había desaparecido, aunque todavía lo podía sentir. Los pájaros estaban callados. La tierra salvaje frente a mí era tan silenciosa como se puede. Era como ver un vídeo en silencio del bosque. Miré a mi alrededor y sentí algo raro. Me quedé sin respirar y no me moví, se sentía como si cualquier ruido más mínimo fuera a romper alguna regla que nadie había dicho. Me quedé ahí congelado por lo que se sintió como una eternidad. Luego, desde las colinas justo más allá de mi propiedad, se escuchó un fuerte crack al romperse una ramita en el silencio. Luego otro, y otro. Algo estaba caminando, y toda la naturaleza observó en silencio su trayecto. Se movía por la tierra que quedaba frente a mi casa. Yo miraba intentando ubicar de dónde venían los pasos, quizá un excursionista, o algún animal grande que casi nunca se ve. Pero no pude decir qué era, se movía muy adentro del matorral, y aún mirándolo de cerca, solo alcanzaba a ver destellos de algo oscuro y grande. Cuando los pasos pasaron por la zona de mi terreno, fue como si el mundo volviera a la vida, regresaron el viento y el canto de los pájaros. El silencio se fue, y con él, los pasos. Me puse de pie y miré hacia donde fue la última vez que escuché los pasos. Tenía que ser un alce, mascullé para mí. Pronto mi familia llegó a casa, los saludé en la puerta, preguntándoles cómo les fue durante el día y qué aprendieron en la escuela. No tardamos en sentarnos todos a cenar. Hoy vi un alce desde el porche, dije. Uf, dijo Aarón. Qué padre, respondió mi hijo más chiquito, Peter. Mi esposa me miró, divertida. Sí, caminó justo pasando el patio de atrás. Seguí. ¿Mañana nos llevas a hacer senderismo? Sí, a lo mejor lo encontramos. Sonreí. Mientras ustedes dos terminen su tarea. Los niños y yo lanzamos la pelota de fútbol americano en el patio trasero, y luego nos quedamos todos listos para ver una película y cerrar la noche. Ya era tarde. Bueno, después de las 2 de la madrugada, cuando una sola palabra me sacó del sueño. Papá. Me desperté de golpe, parpadeando rápido para espantar el sueño. En el marco de la puerta de mi cuarto estaba Peter. Se estaba aguantando el llanto bajito. Peter, ¿qué pasa? Él tropezó con sus palabras. Alguien me está mirando desde la ventana. Se me erizó el vello de la nuca. ¿Qué? Me está mirando desde la colina. Me levanté rápido de la cama y seguí a mi hijo hasta su cuarto. La habitación de Peter da hacia el Parque Nacional, con una ventana grande que mira hacia las colinas vírgenes que se levantan sobre nuestra casa. Aún no habíamos comprado una persiana para esa ventana, y la luz de la luna iluminaba los pinos altos y dejaba ver las rocas grandes que salpicaban la ladera. Se fue, susurró Peter. ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Mis ojos no se apartaban de la ladera. Señaló un claro pequeño entre los árboles. Aquí. Me estaba viendo. Yo miré a mi hijo, y en su cara estaba pegada la preocupación, la verdad del miedo. Le rodeé los hombros con un brazo, atrayéndolo hacia mí. ¿Lo has visto antes? Él negó con la cabeza. No, su cara era rara. Yo asentí despacio mientras empezaba a entender que aquello tenía que ser una pesadilla despierto. Va, ¿qué tal si te vas a dormir con mamá, y yo tomo tu cama por la noche? Él se limpió la nariz con la manga y contestó. Ok. Gracias, papá. Te quiero, hijo, le dije mientras me sentaba en su cama. Yo también te quiero. Se fue caminando por el pasillo. Me acosté en la cama.
Estuve despierto un rato, pensando en lo que acababa de pasar. Un cambio en la luz me llamó la atención y me incorporé para mirar por la ventana. Cerca de la parte de arriba de la colina, una lucecita cálida se movía rápido por el bosque, como si fuera a la carrera y brincara entre los árboles, como siguiendo algún camino que nadie había visto. Al poco tiempo llegó a lo alto de la colina y desapareció más allá del horizonte. El día siguiente fue el último día de agosto, el verano de verdad había terminado. No tardé mucho en olvidarme de lo de la noche anterior y me encontré trabajando duro para terminar antes de que regresaran los niños, para que estuviéramos listos para la caminata. El día se fue volando, sin darme cuenta, ya estaba llevando a dos niños súper emocionados por un sendero nuevo. Elegí a propósito un sendero que pasaba cerca de nuestro patio trasero, así que solo cruzamos los letreros del parque y caminamos, y pronto dimos con el camino. Seguimos la ruta sinuosa a través del bosque y subimos y bajamos por un montón de colinas. Cuando empezamos a entrar en terreno más empinado, empecé a bajar el ritmo, no parecía que yo les afectara a los niños, enseguida me pasaron y siguieron por el camino. No se vayan mucho adelante, grité. Ok, me contestó uno, y se metieron en una curva del sendero. Por un rato hice el camino solo, acompañado únicamente por el sonido de mi respiración pesada. Al llegar a la cima de la cresta, me desanimé al descubrir que era una falsa cima. Siguiendo hacia arriba, escuchaba a dos niños emocionados ahí, justo más allá de la esquina. Los vi, y con gritos entusiastas dijeron: Papá, papá, tienes que ver esto. Y con eso se fueron corriendo un poco más por el camino. ¡Ey, espérenme, muchachos!, me reí para mis adentros. Cuando por fin los alcancé, vi lo que estaban señalando con tanta emoción, un poquito más arriba del sendero, metida en la cresta, había una torre de vigilancia. Me quedé mirando la estructura con asombro mientras nos acercábamos. Nuestra sed de aventura y exploración me hizo olvidar cualquier idea de seguridad, aunque sí vi la reja de cadena y los letreros gastados de "Se prohíbe el paso", que nos saltamos sin pensarlo, avanzando hasta llegar a la base de la torre. Era vieja, parecía hecha en los 60 o 70. Sus patas de madera gastadas parecían apenas aguantar su peso. Estaba chamuscada y ennegrecida, con las marcas de un incendio forestal. Las escaleras metálicas aún estaban en pie, intactas. Aarón corrió hacia arriba por los primeros escalones y se volteó hacia nosotros con una sonrisa. Vamos, nos hizo señas. Cuidado, no se ve muy seguro, le respondí. Él brincó un par de veces, la escalera se movió un poquito, pero aguantó. Se le dibujó una sonrisa. Está bien, vengan, a ver quién llega primero a la cima. No es justo, se quejó Peter mientras trataba de alcanzar a su hermano. Yo sonreí para mí mientras me acercaba más despacio. Los escalones crujieron bajo mi peso pero aguantaron. No tardé en llegar a la parte de arriba, donde ya me esperaban mis hijos. La caseta pequeña estaba muy dañada, igual que la base, también estaba negra por el fuego, todas las ventanas rotas y la puerta se había salido de las bisagras. Pero, para mi sorpresa, adentro no estaba vacía. Había un escritorio con una silla, y manuales y libros viejos en una esquina. Una cocina pequeña todavía conservaba latas, y en la esquina opuesta al escritorio había una camita. Para mi sorpresa, esa cama se mantenía. Se veía nueva, como una réplica perfecta de una camita militar de los 60. El resto de la caseta mostraba señales de vejez, capas de polvo cubrían todo. Pero no la cama. Los niños estaban turnándose para mirar por un par de binoculares viejos, y yo me acerqué al escritorio. Revolví cuadernos viejos y novelas, encontré un calendario viejo que me llamó la atención, era de 1962, abierto en septiembre, un círculo rojo grande marcaba del 7º al 14º. Supongo que la semana de conmemoración lleva rato existiendo, murmuré. Revisé algunas cosas más y volví con los niños, ahora estaban usando el cuchillito de bolsillo de Aarón para tallar sus nombres en una de las vigas cruzadas. Hey, chicos, quizá no deberíamos hacer eso, mejor hagamos algo con respeto. Peter terminó su nombre y Aarón se volteó hacia mí y dijo: Aquí hay un montón de nombres, yo creo que está bien. Miré la viga con más cuidado y tenía razón, decenas de nombres estaban tallados en la madera. Pero cada nombre que vi, excepto los de Aarón y Peter, tenía una línea atravesándolos, tachados. Mientras yo miraba los nombres, Peter, que había estado viendo por la ventana, se acercó y jaló de mi manga. Papá,
Creo que alguien está aquí, dijo en voz baja. Me moví hacia la ventana, mirando hacia abajo. ¿Dónde? No veo a nadie, susurré. Pasos metálicos fuertes subieron desde abajo, desde donde estábamos. Clang. Peter agarró mi camisa. Clang. Las escaleras crujieron por el peso de algo. En las escaleras, murmuró Peter. Los dos niños se acurrucaron detrás de mí. Me eché para atrás, junto a la puerta. Clang. Los pasos se hicieron más fuertes. Y pronto llegaron a la parte de arriba de la escalera. Tragó saliva, sentí el pánico cuando la figura apareció en el marco. Era un hombre, un poco más alto que yo, tenía la cara afeitada y llevaba una sonrisa forzada, sus ojos eran pequeños, como bolitas. Iba vestido con un uniforme viejo de guardabosques. Sus ojos se clavaron en los tres de nosotros cuando se quedó parado en la entrada. Detrás de mí, Peter soltó un jadeo y susurró. Ese es el tipo que me estaba mirando. El guardabosques entró a la caseta. Lo siento, pero no pueden estar aquí arriba, esto es propiedad del servicio forestal, ¿no vieron los letreros? Su mirada era agobiante, yo apreté la mandíbula y respondí. Perdón, no pensamos que todavía estuviera en uso, se veía abandonado. Él hizo una mueca. ¿Pensaron que mi torre estaba abandonada? Su tono era ligero, pero su cara era dura. Perdón, es que nosotros solo nos íbamos. Se movió a un lado para dejarme pasar. Yo le agarré la mano a Aarón y él le sujetó a sus hermanos. Acababa de pasar al guardabosques cuando él me envolvió la mano, por la muñeca, del brazo con la que Aarón estaba sujeto. Los niños se quedan aquí. Me crucé con su mirada, todavía sonreía, pero me apretó más la muñeca. Ellos le pusieron sus nombres a mi torre, no pueden irse. Se entregaron a mí. Su voz era profunda y ronca. A medida que el sol bajaba en el cielo, las sombras largas le cubrieron la cara. Papá, dijo Aarón. Yo podía escuchar el miedo en su voz. Está bien, hijo. Le eché un vistazo. Mi vista volvió a la figura del guardabosques. Lárgate de encima, nos vamos, dije con toda la fuerza que pude reunir. En ese momento, el guardabosques me apretó la muñeca con tanta fuerza que se oyó un crack fuerte dentro de la caseta. Me caí al suelo, la muñeca destrozada colgaba floja de mi brazo mientras gritaba de dolor. Entre la niebla del dolor escuché a mis hijos gritando, sonaba como si cada vez estuvieran más lejos. Pronto todo quedó en silencio. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras sostenía esa muñeca sin vida. Mírame. Una voz profunda rompió el silencio. Levanté la vista, era el guardabosques, pero su cara estaba escondida en sombras. Sentí que me daba sueño, que me cansaba mientras lo miraba. En una semana ni siquiera te vas a acordar de ellos. Mi visión se volvió borrosa y me desmayé. Cuando volví en mí, ya había pasado mucho tiempo desde el atardecer. Me quejé de dolor cuando miré mi muñeca, estaba entumecida e hinchada, claramente rota. Rápido miré alrededor de la caseta, estaba vacía. Estaba solo. Me tambaleé para ponerme de pie. Aarón. Peter. Grité el nombre de mi hijo hacia la noche, pero no hubo respuesta, se habían ido. La única prueba de que alguna vez habían estado ahí era el cuchillito de bolsillo de Aarón clavado en la viga de madera junto a los nombres que acababan de tallar, aunque ahora ya no estaban nuevos, las líneas atravesaban sus nombres. Corrí por la escalera hacia abajo y busqué a lo loco en el bosque alrededor. Grité los nombres de los niños hasta que mi voz se volvió ronca. Mis manos temblaban y el sudor me rodaba por la frente. Los niños no estaban ahí, y no había señal de a dónde se los habían llevado. Ya era después de medianoche cuando por fin llegué a casa. Mi esposa corrió a abrir la puerta cuando yo entré, claramente había estado llorando. ¿Dónde has estado? Me tenías preocupado hasta el delirio. Se quedó congelada cuando vio que era solo yo. ¿Dónde están los niños?, susurró. Se fueron, mascullé. ¿Qué? Se los llevaron. Ya estaba empezando a llorar. No pude encontrarlos. Ella miró mi mano rota, y con un sollozo empezaron a caerle las lágrimas. Luego subió las escaleras de golpe, cerrando la puerta del cuarto detrás de ella. En un estado como de trance, llamé a la policía. Una hora después llegó el sheriff a la casa.
Los dos nos sentamos en la mesa del comedor mientras él me escuchaba y tomaba mi historia. ¿Pudiste ver bien al hombre que se llevó a tus hijos? Asentí. Era un guardabosques. Él levantó la vista desde su libreta. ¿Un guardabosques? Yo sé. Sí. Llevaba uniforme de guardabosques, no como los de los nuevos, sino una versión más vieja. El sheriff bajó la voz y preguntó. Estaban en la torre. Yo estaba confundido. Sí, ya sabe de eso. Él se pasó la mano por la barba un momento antes de contestar. Han intentado destruir esa torre por años. Quemándola, partiéndola, haciendo que la arrasen con maquinaria. No importa. Antes o después aparece en algún otro lugar. Yo lo miré sin creer. Sheriff, ¿qué pasó con mis hijos? Unas miradas tristes regresaron clavándose en mí. La verdad es que no sé mucho. No estamos seguros de quién o qué es ese hombre, pero está ligado a la torre, y solo se lleva niños. ¿A dónde se los lleva? ¿Qué hace con ellos? Él negó con la cabeza. No lo sabemos, pero si para el sexto no aparecen, ya no se van a volver a encontrar. Sentí que se me volvían a formar lágrimas. ¿Qué? El séptimo al decimocuarta es cuando está más activo, ahí es cuando termina el trabajo. Todos los que desaparecen en el parque se olvidan por completo para el decimoquinto. No podía creer lo que estaba escuchando, pero él siguió. Tuvimos cientos de niños desaparecidos en el parque, pero cuando llega el séptimo, las caras se empiezan a difuminar en nuestras mentes, y al final de la semana ya no nos acordamos de sus nombres ni de quiénes eran. La cosa es que sabemos que no podemos recordar, como que sabemos que alguien falta, pero sin memoria de quién era ni de cuándo. Me limpié las lágrimas de la cara. Las fotos cambian, los certificados de nacimiento desaparecen. Los padres saben lo que perdieron, solo que no saben quién fue. Lo llamamos semana de conmemoración para recordar que hay algo que falta, algo que nunca podremos recordar que se lo llevaron. Me levanté de la mesa. Necesitas encontrar a mis hijos. Él tragó saliva. Vamos a intentar, todo lo que puedo prometer es eso, pero mis hombres van a buscar solo hasta el sexto, después de eso, es demasiado peligroso. Buscaron día y noche durante 5 días, lo único que encontraron fue uno de los tenis de senderismo que Peter había usado. La mañana del 6 de septiembre, el sheriff llegó a mi esposa y a mí y dijo: Lo siento, ya hicimos todo lo que podíamos. Mi esposa está destrozada, se encerró en nuestro cuarto y se negó a comer. Estoy escribiendo esto la noche del 6 de septiembre, ya empaqué todo, comida, agua, una linterna, un saco de dormir, una tienda, material de primeros auxilios, mapas y fotos de mis hijos. Muy pronto voy a entrar al parque yo solo. Tengo que encontrar a mis hijos, es mi culpa que estén ahí. Voy a escribir sus nombres una última vez antes de irme. Aaron. Peter. No sé por qué, pero tengo miedo de que cuando regrese no me acuerde de ellos.